Jesús hoy está en la orilla del mar, en la playa, y escoge una barca de dos, la de Pedro. La barca, pues en sentido simbólico, es la iglesia, la barca de Pedro, la iglesia. Él enseña ahí y la gente se agolpaba. Hace unos días, usted estuvo aquí el domingo pasado, donde Jesús del templo fue expulsado. Él fue al templo de su tierra y allá fue expulsado del templo, de la sinagoga. Hoy aquí en el mar, la gente se agolpa para escuchar la palabra de Dios, una noticia buena. Y todo predicador cristiano deja lo mismo, predicar a Jesús, solamente que a Jesús no más, su palabra, la de Dios, que es la que aglutina, que es la que salva, que es la que da el paz y da bienestar, la de Dios. Después de que Jesús enseña la barca, le dice a Pedro, rema mar adentro, vamos para adentro del mar, vamos a buscar la misión, vamos a buscar al hombre para la misión, para que se adhiera a nosotros, a la palabra de Dios. Y ya en alta mar, o a mar adentro, le dice Jesús a Pedro, echa la red para la pesca. Pedro responde con corazón contrito y humillado, triste. Era un hombre ahí fracasado. Maestro, hemos estado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Este evangelio también lo trae San Juan, más elaborado. Dice Pedro, la noche fue en vano. ¿Cuántas redes tiramos al mar y no hubo pescado? Y soy pescador profesional, igual que los de Zebedeo, Andrés y Juan. Fuimos al lugar indicado, ¿no? Para pescar a nivel profesional y no hubo pescado. Fracasamos. La noche fue en vano. La faena fue en vano. El trabajo fue en vano. Y así es. Cuando uno sale sin Jesús, todo es así. Cuando usted sale a su faena, a su día a día sin Jesús, pasa esto. Te cansas y la vida se torna pesada y a veces hasta inútil. Son cansancios inútiles sin Jesús el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo, por nuestra capacidad intelectual, espiritual, hacemos cosas sin Jesús y al final no hay resultados? Porque sin Jesús nada resulta bien. ¿Qué dice Pedro? Pero ahí nos enseña, Señor, aunque la noche fue en vano, ¿cierto? Y estamos aquí y hay gente, ¿no? En la playa, hay gente escuchando y el ruido de nuestras voces, el pez, pues se ha ido, seguramente. Pero en tu nombre, en tu palabra la voy a arrojar. Y arrojó la red al mar. Y mire bien el producto. Las barcas casi se hundían, 2 barcas casi se hundían de tanto pescado que habían pescado esa mañana. Cuando tú tienes todo en Jesús, cuando la vida la he hecho a Jesús, mi familia, el hogar, la parroquia, la patria, la iglesia, cuando todo lo mío y yo mismo me pongo a sus pies de Jesucristo, la vida es placentera y Dios me desborda, porque es un Dios de desborde. Dios me desborda en bienaventuranza, Dios me desborda en amor, Dios me desborda en bienes, Dios me desborda en bienestar cuando actúo siempre en su nombre y en su palabra. La palabra es el apoyo para tener esto que tiene Pedro hoy, un éxito en la pesca. Tú quieres tener éxito en lo que tú haces, simplemente híncate ante Dios y en su nombre arrojaré la vida misma y la vida será larga y lúcida. Eso enseñó hoy Pedro. En la obediencia a la palabra, por tu palabra echaré la red a ti. Y cuando vio ese milagro, sí, la pesca milagrosa se llama este texto, cuando vio el milagro, ese portento, ¿no? De que como profesional fui al mar con mi técnica, con mi metodología, la mía, la de Pedro, y no funcionó. Eso funciona con el método de Jesucristo. Eso funciona es con la obediencia a Jesucristo. Cuando el hombre obedece a Jesús, a Dios, entonces la vida es repleta y Dios, repito, me desborda de bienes y de vida. Y cuando ya vio todo eso, Pedro se echó
a los pies de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Reconoce Pedro también su limitante, pecador, tiene conciencia de pecado, que hoy la gente no tiene. Estamos viviendo hoy una moral, una ética, cada cual tiene su ética y su moral. Hemos caído en un relativismo, ya nadie reconoce su culpa ni su pecado. Pedro reconoce. Aquí Pedro me enseña a mí a ser humilde y reconocer mi culpa, mis faltas, mis yerros, mis errores ante Dios. Señor, quita de mí que soy un pobre pecador. Dice Dios: no temas. Dios no rechaza al pecador, y sabemos que estamos muchos en miserias humanas, terriblemente humanas, nuestras miserias. Pero Jesús no tiene asco de eso. Jesús se acerca al pecador para darle gracia, y sobre todo cuando uno la pide, más aún: Señor, de mí te apartas, soy pecador, te puedo contaminar con mi culpa, con mi pecado. No temas, dice Jesús a Pedro. Y entonces le dice a él: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y salen juntos con él a pescar hombres para la iglesia, para la barca de Pedro. No temas. La culpa como tal no es algo inventado por la religión, no. Usted sabe cuándo peca. Usted sabe cuándo yerra. Eso no es de religión. Eso es innato en el hombre. Es un principio humano. La culpa, el pecado. Yo sé cuando peco, igual que tú. ¿Qué falta? Como Pedro, reconocer la falta, reconocer la culpa. Esto no es de religión, ni mucho menos. Constituye una de las experiencias humanas más antiguas, universales, la culpa. Antes que aflore el sentimiento religioso, se puede advertir en el ser humano esa sensación de haber fallado en algo. Cuando tú te equivocas, tú dices, en tu reflexión, si la haces, ¿no? Caramba, fallé, herí a tal persona, hice malas cosas. Cuando usted se la pausa y recoge el día en la noche, usted puede evaluarse y decir: el día fue oscuro, en penumbra, de luz, fallé, me equivoqué, molesté, herí, lastimé. Entonces, en esa reflexión, te dice al Señor: Señor, soy un pecador, para que Dios, en tu reconocimiento de tu culpa, te dé la gracia de su misericordia. Eso hay que hacer, hermanos y hermanas. El problema no consiste en la experiencia de la culpa, sino en el modo de afrontarla. Hay modos sanos. Me equivoqué, me busco la confesión, busco reparar mi falta. Y hay modos insanos también. La gente se encierra en su culpa, se martirizan por su culpa y se encierran, se deprimen. Hay que buscar la salida. ¿Cuál es? Dios. Cuando estés en la culpa que cometemos, el error, pecado, ahí no te quedes, ahí no te encierres. Reconócelo como Pedro y busca la solución. ¿Dónde está? Aquí en la iglesia. En Jesús el Señor. Hay modos, ese modo es sano. Para mí también hay modo insano, que es el lamento, el daño. Si usted todo el día está, me da culpa, mis actos son malos, me hice daño, he hecho daño, he causado daño y mi conducta es mala. Reconózcalo así, pero no se me quede ahí tampoco ahí tirado. Levántese y vaya donde Dios, que Dios dirá: no temas, ve conmigo. Y con esa palabra de Dios que damos gracias en Él. Necesitamos también tener una vida en la experiencia y la culpa, tener crecimiento y madurez para reconocer las fallas que cometemos. Hermanos, hoy tenemos muchas personas que cometen sus errores y nadie reconoce sus culpas. Muchos hacen el mal y no lo reparan, no lo reconocen siquiera. Cuando pequemos, cuando tengamos la falla, reconocer la falla, pedir perdón a aquellos a quienes hemos lastimado. Y eso se llama dignidad y madurez humana, reconocer mi pecado. Pues, hermanos y hermanas, hoy tenemos una sociedad que destruye la autoestima y la anula. Dan aplausos al que hace el mal.
Hoy tenemos una humanidad realmente caminando al revés, de espaldas al Señor Jesucristo. Por eso vemos un ser humano realmente monstruoso en su interior, un ser humano lleno de miserias y a su paso lleva miserias igualmente porque no ha reconocido su culpa ante Dios. Es una invitación a la sociedad que destruye la autoestima y anula todo aquello. Aquel que se arrepiente lo tratan de tonto. No, hay que reconocer la culpa como Pedro ante Jesús, repararla. Y esa lucha implica humillación ante Dios. Pero se echó los pies. Pero ante este hombre se le arrojó los pies y le dice, soy un pecador. Y Dios, no temas, vamos para adelante, hermano, porque Dios es misericordioso y perdona siempre y cuando tú te arrepientes de verdad. Un arrepentimiento que implica reparación. No volver a pecar, no volver a la culpa, no volver al error, no volver a lo que hacemos, no volver a la miseria que muchos adentro del corazón tenemos. Hermanos, quiere Dios que vayamos con Él, porque Dios a quien se le humilla, lo libera de la culpa y lo enaltece aún más. Hoy, hermanos, tenemos, pues, repito, una humanidad enferma, totalmente enferma. Las culpas no se confiesan, las culpas se ocultan, las culpas están archivadas. No, hay que ir ante Jesús, el Señor, y con la humildad del caso, decirle a Él, Señor, soy un pecador. Y Él me levantará y me asocia a su misión. Y como Jesús, ir a esta barca llamada iglesia para predicar solamente el nombre de Dios. Una buena noticia, una buena nueva que implica comunión, fraternidad, solidaridad, justicia. Hoy tenemos unas situaciones a nivel mundial de impunidad a todo nivel. Quiere Dios, hermanos, que esta barca de Jesucristo, en esta misión de ir mar adentro, selva adentro, ir a donde haya que ir enviados por Jesús a llevar su noticia para que muchos vuelvan a la barca de Pedro. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,